ha venido de a saber de qué parte del mundo. El compañero José Iglesias, que bueno, yo personalmente lo conozco de su relación con Baladre y de lo que hace ya años viene aportando desde sus puntos de vista en torno a muchos aspectos de la economía, pero no de la economía como se entiende en las aulas y sino entendiendo aquellos aspectos de la economía que tienen que ver con el empobrecimiento, la precariedad y alternativas al sistema económico capitalista. Entonces, la Asamblea de Parados y Paradas de la CGT, llevamos desde hace un año, quizás un poquito más, metidas en el tema de la renta básica al País Valencià, para intentar superar una situación como de la que venimos, con el tema de las rentas de inserción, las rentas garantizadas y todas esas cosas, y estirando de esa reivindicación hacia los puntos de vista que la gente que lleva años planteando iniciativas, pues viene a decir, ¿no? Es decir, ahora lo explicaremos qué es esto de la renta básica como herramienta, como alternativa, como que no. Y hace ya 3 años tratamos el tema de la renta básica de las iguales, y quienes entonces estábamos, que no éramos mucha gente, quizás menos que ahora, pero ya un compañero de Baladre, de Cuenca, nos estuvo explicando algo sobre la renta básica de las iguales. Pero desde entonces, y más con todo lo que hemos trabajado, el tema de la renta básica sin apellidos, pues veíamos que el tema de la renta básica de las iguales teníamos que sacarlo a relucir y empezar a darlo a conocer, a replantear nuestras dudas, nuestras incertidumbres sobre qué quiere decir, porque cuando hablamos de la renta básica de las iguales frente a otras rentas básicas, pues a veces que no tenemos los argumentos suficientes para poder explicar qué es lo que quiere, cuál es esa propuesta. Como teníamos la ocasión de que el compañero José bajara junto a Miriam Estecerreta, que mañana participa en Xàtiva por la mañana en una charla taller sobre la exposición de lo cotidiano, pues aprovechando que tenía que venir, pues con la gente de Baladre de Xàtiva y la gente del Proyecteau y de la Asamblea, pensamos la posibilidad de, porque José con Baladre ha tenido siempre un trabajo solidario y muy activo, y bueno, pues le planteamos la posibilidad, o se planteó la posibilidad de que viniera, y aquí lo tenemos. Así que yo no voy a decir mucho más, sino que esto para la Asamblea, para la gente que no sois de la Asamblea, pues será información si no conocéis el tema, y para la gente que somos de la Asamblea, pues nos va a reforzar un poco todo lo que quiere decir, o el contenido de esta propuesta, todo lo que conlleva, ¿no? Así que nos va a venir muy bien que nos expliques cosas, que te preguntemos y que charlemos hasta que nos cansemos, ¿vale? Pues nada, como ya José Iglesias. Bueno, yo tengo que decir que primero me alegro de ver caras amigas, y también caras nuevas que serán amigas, espero. Entre las caras amigas yo veo que podrían hablar de la renta básica por los codos. Entonces yo me pregunto qué pinto aquí, pero también es verdad, en esa función divulgadora, educadora, de explicar qué potencial tiene la renta básica en estos momentos y sobre todo de cara al futuro. ¿Me pasas una, por favor? Entre cuando empezamos con la renta básica, leímos, aquí es curioso, entre lo que es la renta básica, no de las iguales, sino la renta básica, y la riqueza comunal hay 40 años. ¿Quién diría? Y yo, rascando de dónde viene la renta básica, me remonté 2500 años atrás. Porque el ser humano, dentro del ser humano, siempre ha habido, digamos, colectivos generosos lo suficientes
como para dar la vida por el ser humano. Y entonces nos remontamos a 2500 años. O sea que a veces nos dicen, no, la renta básica fulano, mengana, no es verdad. Yo fui a mirar y me tuve que remontar a 2500 años. Si alguno está interesado, este libro precisamente aborda eso. Pero como he dicho, aquí nos encontramos con un público al que yo he de intentar, digamos, satisfacer. Y entonces voy a empezar con 4 apuntes previos. ¿Por qué? Porque allá arriba, si veis, decimos, nosotros dentro de Baladre habíamos entendido que había una interpretación liberal que nace en el año 76, por eso son 40 años, pero esta que decía, capitalismo bueno, si somos anticapitalismo no podemos aceptar eso, si somos anticapitalistas. Reparte mal una renta básica y entonces tendríamos un capitalismo más humano. Los que de toda la vida hemos nacido anticapitalistas, aunque nos llamen José, o nos llamen Antonio, nos llamen lo que nos llamen, tuvimos que plantearnos, o tiramos con el tema o lo reconvertimos, afilamos y lo convertimos en un instrumento afilado para luchar contra el capitalismo, que es la interpretación crítica. Por eso le hemos dicho, mientras la interpretación liberal decía un mecanismo para redistribuir la renta, nosotros hemos dicho sí, redistribuir la renta sí, porque al final la producimos nosotros, es nuestra. Lo que pasa es que hay un grupito, ese 1% que yo ahora tocaré, hay un 1% que se apropia en el sistema capitalista. Y hemos dicho, esto tenemos que redistribuirlo, pero realmente lo que hemos de introducir es un mecanismo contra el sistema. Y aquí es donde realmente empieza esta segunda parte antes de la renta básica. Es decir, si luchamos contra el sistema, ¿qué estamos hablando? ¿Del capitalismo del siglo XIX, del siglo XX, del siglo XXI? ¿O de un capitalismo que se está transmutando rápidamente? Yo no digo que se revoluciona, la revolución, esta palabra hay que cuidarla mucho, que se transforma, que se transmuta. Por eso yo quería venir a este punto aquí. ¿Cuál es nuestra situación dentro del capitalismo que nos toca padecer? Por eso, si no tenemos en cuenta contra quién luchamos, cómo se está transformando y qué está haciendo de nuestras vidas sutilmente, poco podemos hacer, por mucho que digamos que la renta básica es un instrumento contra el capitalismo. ¿Qué capitalismo nos enfrentamos? ¿Recordáis lo que se hablaba en las plazas del 15M? Se habló y se acuñó un eslogan que quizá lo importamos de los Estados Unidos, que decía: el 1% somos el 99%. ¿Qué quiere decir con ello? Que el 1% de la población, y aquí teníamos el 99% de la población. Este 1% y este término, de alguna manera algunos lo resentimos inmediatamente. ¿Por qué? Porque no nos habla que el 1% es el propietario del capital que nos domina. Hemos eliminado aquella lucha de clases que teníamos, capital contra trabajo, y hemos hablado del 1% y del 99%. El 1% aquí, fijaros bien además, diríamos que son aquellas personas o familias de personas que dominan y explotan al resto de la población planetaria, y que siempre llamábamos como la clase que nos oprime, el capital, la lucha del capital contra el trabajo, y esto desaparece. Esta es una sociología del poder. El 1 y el 99, miren, el 99% de la población está oprimida por el 1%, pero en nuestro viejo discurso, que yo quiero recuperar aquí antes de entrar en la renta básica, es decir, era un discurso de clase obrera, de cultura de clase, de opresión. Hablar que el 1%, como ahora muchas veces oímos en ciertos partidos, los de abajo contra los de arriba, no hay azules ni rojos, es decir, no hay nada, todos somos iguales. Hay algunos, sí, por ejemplo, recordaréis que el de Ciudadanos suele decir, no hay azules ni rojos,
para decir no hay ni derechas ni izquierdas, los rojos eran las izquierdas, eso ya no existe. Entonces yo me voy a permitir la familiaridad, la acogida de recuperar conceptos de lucha de clases. Nos dicen en este momento unos datos que nos dan para España que alrededor de el 20% tiene el 80% de la riqueza. O sea que esta población tiene el 80% de la riqueza, lo cual quiere decir que si esto es la población y esto es la riqueza, tendríamos ahora que la población, otro 80%, tiene el 20% de la riqueza. Aquí tendríamos la población y la riqueza. Esta sería la población, digamos, propietaria de los medios de producción, los capitalistas, y tiene la riqueza que nos impide sobrevivir. Y cuando hablemos de cómo sobrevivimos en el capitalismo, si ignoramos estos datos, quiere decir que estaremos luchando y luchando y luchando, pero no estamos abordando realmente el problema. Nuestros pisos no generan riqueza, no generan renta, pero en definiciones del capitalismo dicen, nosotros, el 80% de la población, tenemos un 20% de riqueza, que veíamos aquí. Pero esa riqueza no es una riqueza que produce rentas, que nos permite sobrevivir, al contrario, es un tipo de riqueza que nos tiene atados al capitalismo, ¿por lo qué? Pues por las hipotecas, etcétera, etcétera. O sea que encima es una riqueza que nos atan, no es una riqueza que nos libera. El capitalismo que viene, que yo le llamo distópico, pero que ellos llaman virtual, que llaman en el que ya se empieza a pensar que el robot, los robots, de entrada, todas estas nuevas innovaciones tecnológicas vienen a ser y al expulsar mano de obra, es decir, si aquí ya decíamos, la población que tiene un 20%, la población rica que es un 20%, tiene un 80% de la riqueza. ¿Qué quiere decir? Que si va a ir aumentando la riqueza, nosotros nos vamos a ir empobreciendo. En el nuevo sistema, no solamente va a ir aumentar la riqueza, sino que la población va a ser disminuida. ¿Por qué? Porque todo este tipo de gente va a ser sustituida por robots, por la inteligencia artificial, etcétera, etcétera. Es decir, que si ya aquí no había puestos de trabajo, no sé si le da Tony con cara, si aquí no había puestos de trabajo y había, digamos, precariedad, y la precariedad traía, digamos, pobreza, entonces ¿qué va a pasar cuando incluso ese empleo que existía desaparece porque vamos a ser sustituidos por robots? Entonces, aquí sería la pregunta, es decir, en la medida, y además esto sería importante, en la medida, aquí ya, es decir, de cara al futuro habrá trabajo o no habrá trabajo, habrá empleo o no habrá empleo. Hay algunos personajes conocidos, yo ya respondí en algún artículo, que hablan de volver a crear empleo en vez de renta básica. Podemos recordar el hermano de Garzón que dice eso. Dices, este no está minando al capitalismo, porque el capitalismo en este momento ya, como estamos viendo, estamos diciendo, el 20% tiene el 80% de la riqueza, y nosotros tenemos una riqueza porque vivimos en casa. Los capitalistas, ¿qué dicen? Nosotros, primero, si vamos a sustituir robots por mano de obra, quiere decir, yo vendría a mis datos anteriores, quiere decir que si aquí teníamos un 50% de la mano de obra de la población ya no va a ser empleada, con lo cual va a quedar inutilizada. De aquí que entendamos que se intensifique un periodo de exterminio de gentes, por los recursos que sean. Todo el norte de África está patas arriba, y ahí está muriendo mucha gente, y ahí está escapando mucha gente que resulta que cuando llega aquí sabéis que las meten en lugares como Turquía, que son campos de concentración, por mucho que digan. Entonces, el capitalismo, en base a los robots,
se tiene que plantear algo que ya muy viejo, había un abad que se llamaba Malthus que ya decía que había que exterminar la población. Entonces, se puede decir que este 1% tiene un 99% de la población, pero de este 99%, un 50% es solo. Diríamos que si se quedara con un 50% de la población del 99%, al final solo quedarían 3.500 millones. Es decir, la diferencia en este momento en el que se está operando lo que ellos llaman la revolución virtual, fijaros, nos han robado el lenguaje, revolución virtual, ya están pensando en que esta gente sobra, habrá que ver cómo se la saca del medio. De hecho, muchos ya mueren de hambre. Recordemos que, según los mismos datos oficiales, 120 millones mueren anuales por hambre, por guerras, por enfermedades en el mundo, ya 120 millones. Entonces, el capitalismo que nosotros desde la renta básica tenemos que plantearnos que hemos de luchar, no es el capitalismo del siglo que se ha acabado, ni siquiera el capitalismo de este momento, sino el que se nos está secretamente, no secretamente, está a la vista, pero quiere decirte que nosotros quizá como muy obsesionados, porque tenemos que estar obsesionados por sobrevivir, pero entonces a mí me suelen recordar, y a veces me entraba la conciencia. Yo vivo en Barcelona, en un lugar muy cómodo, con una buena pensión, y dices, claro, tú puedes hablar así tranquilamente, pero los que tenemos que vivir día a día, pero claro, aquí es donde el capitalismo actual nos ha cogido. Es decir, a ti te voy a tener solo preocupándote de ti mismo día a día, o quizá colectivamente, y sobrevivamos incluso colectivamente, pero ahí te tendrás, mientras yo voy operando todo esto. Y entonces, ¿cuál es mi visión? Como veis, es bastante, por un lado, utópica, pesimista, pero yo creo que es hacia dónde va el capitalismo. El capitalismo dice, nosotros somos propietarios, eso estoy hablando del 20, si habláramos del minuto 10 es más escandaloso, pero no voy a entrar porque ya me estoy comiendo una parte. Pero desde lo que llamamos instrumento contra el capitalismo, no es este capitalismo, es este capitalismo que dice, nosotros ya somos propietarios del 80% del capital productivo, el 20% de la población. Pero es que además de la población, de ese 80%, nos sobra esta cantidad. Y esto lo cambiaremos por robots, que no deja de ser otra vez capital ya que suma, porque los robots, como sabemos, son máquinas. De hecho, el robot ya está aquí. Lo que pasa es que no le llamamos. A mí me han operado las cataratas. Me operaron con un robot. No le llaman robot. Esto que está proyectando es un robot en miniatura, pero ya está haciendo funciones. Y ya nos están diciendo, por ejemplo, los de la uberización, o sea, eso de los taxis, eso es introducir ya nuevos modelos, primero de individualizarnos como personas, de intentar seguir sobreviviendo como personas, de quedarnos como emprendedores que nos dicen ahora, etcétera, etcétera, pero con esta visión que yo llamaría en el medio plazo. Esto no es mañana, aunque muchos de los instrumentos seguramente que utilicéis sean más avanzados que el mío es este, pero eso es robotización. Entonces, hablaba con mi mujer y decíamos, yo no quiero perder que me operen sin cataratas. Pero eso tiene un costo. Que le estamos forzando al capitalismo. No nos estamos apropiando de los inventos que salen de nosotros. Con salarios, los grandes centros de investigación están, financiados y sostenidos y son de propiedad. Y la propiedad que allí se genera es capitalista. Por lo tanto, ya no es aquello del señor que estaba solo e inventaba. No, ya no existe el señor. Pero es curioso que lo que en este momento es mano de obra la convierte en capital, porque los robots nos sustituyen. No hace falta que haya personal y por tanto incluso esa gente sobre la que habla con ella ya veremos, pero los robots nos sustituyen. Luego cuando nosotros nos vamos a plantear, y yo quiero entrar ahí ya en la renta básica,
¿qué lectura tenemos ya que hacer a estas alturas del siglo 2016? Porque aquí está bien claro, si en 2500 años grupos de personas como nosotros, quizá muchos incluso con más conocimiento, quizá con menos involucración política, pero trabajando en sus tiempos, estoy hablando incluso de gente, como os decía, de pensadores presocráticos, que ya estaban pensando en transformar y estamos aquí sin haber transformado nada. Nosotros nos tenemos que plantear seriamente lo que estamos haciendo, hasta dónde no es nada más que reproducirnos por pura necesidad. Es como yo, y acabo con esto, es decir, hay el famoso Sísifo que es nuestra vida, o sea, Sísifo que es, lo pinto aquí quizá, el mito de Sísifo. Esto es una montaña, imaginaos una piedra que está aquí, una piedra que está aquí, desde aquí no hay piedra todavía, aquí no me saldrá un señor empujando, sube la piedra, cuando llega aquí la piedra se cae y vuelve a empezar. Esto es Sísifo. Entonces nosotros, 2500 años luchando contra los opresores, no estamos haciendo lo que es Sísifo: subir la piedra, se cae la piedra, subir la piedra, se cae la piedra, subir la piedra, se cae la piedra. No entro, esto sería interesante poder dedicar un tiempo, pero quizá en las preguntas. Entonces nosotros contra el capitalismo no estamos haciendo esto, porque tenemos que sobrevivir, subimos la piedra. Los dioses nos han obligado a sobrevivir la piedra, el capitalismo nos ha obligado a estar. Tú ya te llevé unas condiciones que, como no te espabiles, te mueres. Como empiezas a pensar en el vecino, tú te mueres. Y si el vecino empieza a pensar en ti, y si esto ocurre una generación y otra, las nuevas generaciones, aunque ya algunas que todavía se mantienen fieles, ¿qué nos va a pasar? Pues lo del mito del Sísifo: subir la piedra, luchar contra el capitalismo, no. Sobrevivir. Yo no tengo la solución, no me atrevo a decirlo, porque además, como os digo, me suelen decir: vives en la Villa Olímpica y tienes muy buena pensión. Pero bueno, venimos entonces a esto. Pasa la renta básica. La renta básica, como os he dicho, tiene dos lecturas. Nosotros les damos una lectura que intentamos que sea crítica, de lucha contra el sistema, pero tendremos que ir también, digamos, replanteándonos si no hemos de pasar de la renta básica a la riqueza comunal, a la propuesta de la riqueza comunal. No porque la riqueza comunal sea más fácil de conseguir, es tan difícil o más que la renta básica, pero si hemos de luchar, por lo menos, si el capitalismo cambia, nosotros hemos de ser tan ambiciosos como ellos y por lo menos intentar darle la batalla donde ellos están. Bueno, entonces, esto más bien es para la gente que no... La definición es muy sencilla. Esto más para las gentes que se inician. Decimos que la cantidad es un derecho que tiene cada persona, sea hombre, sea mujer, blanco, negro, niño, tal, ahí no hay distinción de ningún tipo, de percibir una cantidad periódica, que nosotros decimos al mes, podría ser a la semana, para cubrir las necesidades básicas. Eso sería la renta básica y podríamos quedarnos ahí. Si nos quedásemos ahí, nos quedaríamos en la lectura convencional. En el fondo sería como, supongo yo, 1890, cuando nacen las mutuas, 1850, que crean las mutuas obreras, crean fondos de pensión porque hay una contingencia que está clara, que es que nos envejecemos. Y había que hacer unos fondos para que cuando llegáramos viejos, el capitalismo, como no proveía nada de esto, pudiéramos tener cubierta esa fase de nuestra vida. Bueno, pues esto en el fondo no es nada más que decir, si nos quedamos ahí, no es nada más que decir, yo quiero una cantidad, la sociedad está obligada a darme una cantidad porque he nacido, por el hecho de nacer, y esa cantidad, yo ya voy saltando porque me he comido mucho tiempo aquí, esa cantidad en este momento, si estamos en términos de renta básica, serían 1.000 euros al mes, y si habláramos de riqueza comunal serían 2.000 euros al mes. Bueno, ¿qué le añadimos? Porque nos van a preguntar, como decía el hippie. Pasa al siguiente.
le hemos añadido unos elementos. Ahí, como veis, le llamamos, no nos vamos a parar en los nombres. Decimos, primero es a la persona. Nosotros partimos, y eso que aquí hay un elemento individualista que después recuperaré. Partimos de que cada ser humano es una unidad en su vida. Después hará lo que quiera, se emparejará, no se emparejará, con quien se empareja, será hombre, será mujer, no nos importa para nada. En la renta básica decimos, el mero hecho de ser un ser humano independiente, y ahora con todo el problema que tenemos de transgénero y todo eso, no, aquí nada, no caigamos en la trampa. Por lo tanto, cada persona tiene derecho a esa cantidad de 2.000 euros. Decimos, además es universal, en ese doble sentido, ni hay que contribuir, no hay que pagar para después percibirla, y además es universal porque la reciben todos, e incondicional. Esto sí que aquí hemos de hacer dos distinciones. Veréis que cuando hablan de rentas mínimas dicen, si usted gana tanto ya no queda excluido. Aquí no depende de tu dinero, puede ser rico, después saldrá, puede ser, es decir que la compañera del rey, de llamada es eso, también cobraría la renta básica para que al día siguiente se pueda lucir un vestido nuevo, etcétera, etcétera. Sería independiente de los ingresos y también de no pasar por el mercado de trabajo. Como decía antes, pues se insistía mucho. Cada vez no es que no va a haber trabajo, es que van a intentar llevar una política de exterminio poblacional, porque le sobran en el mundo. Imaginaros, en la definición que da el Banco Mundial, la ONU, la OMS, dice que definimos como pobre aquel que gana $2 o no llega a $2 diarios. Pues fijaros, 3.500 millones multiplicar por $2 diarios. Imaginar la cantidad de dinero, de riqueza que dejarían de gastar. La cantidad. Aparte de que aquí hay un elemento que nos empalmará, yo lo recuperaré después, con cierta propuesta de lo que le llaman la huella ecológica, por parte de los ecologistas. Si el planeta se libera de 3.500 millones de personas, el planeta respira. Sí, pero la humanidad no. Entonces aquí nos hemos de plantear, el planeta de sufrir, la humanidad ha de sufrir, o podríamos encontrar una combinación, este es un número que sacaremos ahora en Taifa, precisamente abordando, yo también tengo un pie en el Seminario de Economía Crítica Taifa, abordando este tema. Bueno, por lo tanto, decimos, no hay que pasar por el mercado de trabajo. ¿Por qué? Porque si no podemos caer en la trampa de decir, si no va a haber trabajo, e incluso quieren eliminar la población. El paro, el concepto de paro incluso desaparece. Ya veis cómo eso. Tira para adelante, por favor. Bueno, de equidad podemos... Bueno, ya he dicho que recibiríamos todos el 50% de la renta per cápita. Tira para adelante. Es decir, los niños cobrarían lo mismo. Hay propuestas, nosotros cuando hablo yo, los que vivimos en Cataluña, allá están reivindicando una renta mínima de inserción que es muy hábil, porque son grupos políticos, le llaman renta garantizada ciudadana, que no es nada más que reclamar la renta mínima cuando allí ya existe una renta mínima, y en vez de mejorar la que ya existe sin tener que luchar por una nueva en la que además se introducen todos los vicios viejos, pues bueno, eso pasa. Venimos esto, que ya no quédate ahí, al fondo social. Yo ahora he escrito un trabajo a petición de alguien que conocéis muy bien, dentro de que está haciendo una tesis sobre la renta básica, y él me decía, José, si damos 80% en mano y 20% lo dejamos en un fondo como dinero, esto nos genera un capital ficticio, los vicios del dinero financiero especulativo. Bueno, yo he traído ese artículo, si entráis no voy a entrar para no comer tiempo, pero si entráis en el S de Baladre, lo veréis.
de hecho le llamo Nuevas reflexiones sobre el funcionamiento del Fondo Comunal de Renta Básica. Esto es lo que le llamo yo ya ahora a ese Fondo de Renta Básica. Fondo Comunal, porque tengo que decir, coge si quieres. Aquí. Vale, perdón. Yo me encuentro no solamente trabajando en la renta básica, sino en el municipalismo y en la sociedad alternativa al capitalismo, que es la sociedad comunal. Y por eso le llamo Fondo Comunal de Renta Básica. E incluso digo, y explico ahí, cómo este fondo comunal, que ahora lo explicaremos, sería muy interesante, incluso podría sustituir lo que en este momento se llama banca ética. Pero ahora primero vengo a explicar. Diríamos que un porcentaje se cobra en mano y otro porcentaje, supongamos que digamos el 20%, va a un fondo. Cojamos Tony vive en el parque. Imaginemos que toda la gente del parque de pronto se siente como llamada por algo, por un ángel, por algo, ¡no! Y entra, Tony, ¿qué es eso contigo? La renta básica y tal. Y la arrancan al ayuntamiento, al Estado, lo que sea, la renta básica. Y crean allí un fondo. Bueno, pues un 20% de lo que percibiese cada persona mensual iría al fondo. Ese fondo, periódicamente, supongamos que anualmente, toda la gente del parque se sentaría a decir dónde va. Diría, queremos montar pues una guardería. Esa guardería ya no sería del municipio, ya no sería del Estado, sería comunal, sería de la comunidad. Y la gente que está allí recibiría por otro lado la renta básica, con lo cual podría trabajar gratuitamente, porque ya recibe de la comunidad, recibe el 80%. Supongamos que en ese, el que dice una guardería, esa guardería que tuviera que tener una atención médica, el que dice una guardería, varios médicos que se reúnen y dicen, nosotros montamos aquí un local o alquilarlo, pues del fondo de renta básica se montaría un centro de asistencia y esos médicos que estarían cobrando la renta básica podrían trabajar gratuitamente si quisieran. Es decir, aquellos que ya con una voluntad comunal de servicio, de crear comunidades no monetarizadas, no capitalizadas, tendrían esa doble posición. Por un lado, ya están cobrando la renta básica y podrían ir a ese lugar a crear sociedades comunales donde la propiedad esa no sería de nadie, nadie la podría vender. Es lo que hablamos en la sociedad comunal. Si queréis un día me invitáis así, todavía digo, hombre, vuelvo a Valencia para explicar la sociedad comunal y el municipalismo. Pero bueno, no eso. Entonces, esto es lo que tiene este elemento, es decir, estos son, yo diría que los dos elementos que nos distinguen de la renta básica convencional. Nos distingue que la cantidad, por lo menos, sea igual al umbral de pobreza, que no me den 500 euros, resulta que nosotros somos unos anticapitalistas, nos declaramos, pero cuando redactamos un documento decimos, bueno, con 500 euros ya nos conformaríamos. Ahora acabáis de ver, y este es otro artículo que yo he colgado, sobre el paso que es importante a reconocer del gobierno de Finlandia en dar y hacer un experimento con un grupo muy pequeño. Pero bueno, por lo menos vamos a ver qué da de sí. Pero, claro, eso todavía es estatal. Nosotros queremos ir contra el capitalismo. Ahí lo que hace el capitalismo es decir, ¿cómo me legitimo? ¿Cómo hago yo para ir desmontando el conflicto que puede, en aquello que decíamos la noche de clases, que en este momento ya nadie se acuerda de esos elementos, de esa cultura de clase, pero el conflicto social, ¿cómo lo puedo ir desmontando? Bueno, pues tienen yo diría, la osadía con respecto al resto de los gobiernos europeos de decir, con nosotros no, porque si os acordáis, un mes o dos antes, el gobierno de Suiza, propuesto por el gobierno de Suiza, tumbó, porque el gobierno de Suiza no estaba interesado. Y por lo tanto sabéis muy bien que cuando se manipula un referéndum, el referéndum siempre normalmente lo gana el poder, el que lo nombra. Por lo tanto yo no creo en los referéndums. Bueno, este sería
lo que nos distingue de la otra. Si alguien dice, ¿en qué nos distingue de la convencional? No de la renta mínima de inserción, en que nosotros pedimos como mínimo el umbral de pobreza. Y creo que yo animaría a pedir ya, aunque esto ya es rizar el rizo y ser los más guays, que sería pedir la renta per cápita. Puestos a pedir, ¿por qué no vamos a pedir? Si no vamos a tener nada, por lo menos vamos a distinguirnos por pedir. Pues bueno, esto yo lo dejo abierto. Pero al menos, si pedimos la renta per cápita, estamos muy lejos de todo lo que en este momento se está hablando por la izquierda. Cuando veis que la izquierda habla, la izquierda ya puede llamar, es que el capital tiene su derecha y su izquierda. Pues la izquierda del capital. Quizá la izquierda, no sé si existe, estamos aquí sentados. Pero cuando yo hablo de la izquierda, entendedme que es la izquierda del amo. El amo tiene sus instituciones y allí entran todos. Y entonces después vemos que adoptan, digamos, el lenguaje. Hay alguien que dice, nos han robado el lenguaje. Adoptan el lenguaje, las formas del amo, etcétera, etcétera. Y ahí está bien, hay un muestrario de grupos nuevos que se han presentado y ya estamos viendo lo que está pasando. No me toca a mí venir hoy a decir esto aquí. Pero allá yo había puesto un ejemplo. Si eran 1.000 euros, hubieran sido 800 euros semana y 200. Aquello es que es un dato de 2011. Y curiosamente después tocaremos. Por favor, cuidado. Bueno, esto de la refundición, casi os dejamos la base social, simplemente decir que mientras la renta convencional nace dentro del establishment, es elitista, está, digamos, divulgada por gente que viva a cuenta de ello, la renta nuestra, la renta básica de las iguales, pues ni siquiera nos mencionan en esos ámbitos, no existimos para nadie. Nosotros, fuera de nosotros mismos, no existimos. Bueno, voy a, vete porque se conviene ir acabando. No. Algunas de las ventajas, quizá para la gente nueva, si decir, primero, dentro del capitalismo, cuidado, la renta básica, aun en la lectura esta, no deja de ser limosna pública. Lo que hagamos nosotros con ella, digo lo que hagamos, no lo que hagamos con ella, es, digamos, todavía limosna pública. Lo que pasa que, porque la recibiría mucha gente que diría a la Bartola, pero a nosotros sí que nos ayudaría y mucho aquello que estamos diciendo. El capitalismo nos tiene cogido por aquí y no nos deja pensar más allá de que comer y de si hoy tengo el plato en la mesa. Mientras que esto me liberaría, a mucha gente nos liberaría. Muchos proyectos, no quiero mencionar alguno, pero yo les veo que se ahogan. Hay una intención, buena intención, pero incluso por ir a pedir dinero a la banca ética se están ahogando, incluso se están ahogando. Desde aquí, como veis, no se ahogarían ni las personas ni los proyectos. Entonces da mayor seguridad e independencia económica, da más autonomía para las personas, mayores posibilidades de movilizarte, ir y venir. Bueno, voy saltando. Si los niveles de pobreza y de exclusión, como veis, si por definición damos el umbral de pobreza, yo diría que económicamente nadie es pobre. Sociológicamente sí. Un pobre es un pobre y un miserable es un miserable sociológicamente, pero económicamente no sería pobre. Después habría que llevar, nuestra función ya no sería tanto el proveer de fondos a esta persona, sino de recuperarlo como persona. Luchar contra la discriminación de género y patriarcado. Aquí podemos poner las mujeres que estáis aquí, podéis saber muy bien. Yo oigo muchas veces que dicen los hechos que nos plantean, no, es que tenía problemas económicos, no se atrevía a dejar la pareja. Bueno, si no quiere dejar la pareja, la renta básica no es, digamos, el curado todo, ni la aspirina para todo. Pero si una mujer con su eso dice, yo porque voy a aguantar a este tipo, o sea, ahí te quedas, no estoy pendiente. Además, otra cosa, mis críos, si tengo críos, también se irían con la renta básica. Si me dan la patria potestad, me iría con la renta básica, en este caso la patria potestad y tal. O sea, para luchar, o sea, bueno, vete pasando porque esto, distribución de la renta, bueno,
tira para adelante, porque si no me doy cuenta que como tira un poco más para adelante. Redistribución. Antes había dado unos datos, estos son aquí a nivel de Estado español. Se está produciendo, porque muchas veces yo observo que nos encontramos como trabados cuando nos dicen, ay, sí, pero ¿y de dónde sacáis el dinero? El dinero hay que decirlo siempre. ¿De dónde sale el dinero para pagar a un político o para pagar a un banquero? Del sistema productivo. ¿De dónde sale el dinero para pagar entonces la renta básica? Del sistema productivo. Ahora veremos que se produce todavía con la crisis que ellos dicen que tenemos, que es crisis nuestra, no es crisis del sistema. Fijaros que desde el 80, por no haber tomado más para atrás, hemos estado siempre creciendo. Fijaros, sin embargo, el paro. El paro ha estado creciendo. Ahora, desde el 13 al 16, sabéis muy bien por qué, hemos bajado del 24 al 21. ¿Pero esto por qué? Porque toda la precariedad que se echó encima, más toda la gente que se haya ido, mucha o poca, más la que desiste de buscar, más la que vive, baja en un 3%. Pero esperemos, porque ahora que ya tenemos gobierno, recordad, los que leéis la prensa, cómo Europa, o sea la Unión Europea, está presionando a nuestros gobiernos para que sigan con la reforma laboral. Y de hecho, el PSOE, en este caso Comisiones Obreras y CGT, ahí están, no hablan de hacer grandes, y esto no voy a hablar aquí en esta casa que conocéis mejor, este es un tema que domináis. Pero el paro inmediatamente se va por las reformas. Si nos dicen que hay que introducir 6.000 millones de recortes, esos recortes van a producir mucho paro. El IPC, ya veis, ha estado aumentando. Es decir, si aumenta el PIB y baja el empleo, quiere decir que la productividad aumenta. ¿Dónde va la riqueza que se ha producido? Porque nosotros quedamos en una trampa siempre cuando nos dicen, ¿dónde sacáis el dinero? ¿Cómo de dónde sacamos? ¿De dónde? En la crisis bancaria, la banca sí que tuvo una crisis. ¿De dónde sacaron el dinero? De nosotros. O sea, yo ¿por qué tengo que estar siempre haciendo números? Los hacíamos, y de hecho si queréis tenemos como 6 o 7, incluyendo uno que se hizo para el Parque, uno que se hizo para Andalucía, otro que se hizo para la Otava, otro para Extremadura, otro para Galicia, otro para Cataluña, otro para el Estado español. Hemos hecho números hasta con céntimos, pero eso no es ningún argumento. Debemos tener que decir, señores, ¿de dónde saca el rato el dinero? De ahí sacaremos nosotros también. Pasa, por favor, porque si no... Fijaros, antes cuando hablaba aquí de cómo, esto estamos hablando a nivel proletarios, fijaros que 2.325 personas, porque aquí hablábamos del 1%, tienen el 50% de la riqueza. Es decir, si esto fuese riqueza, el 1% tenía aquí el 50%, 2.325 personas. Son los mega ricos. Estos son datos de 14,6 billones de euros. Nosotros producimos 1 billón de euros. Ellos tienen casi 6 veces lo que casi 18 millones de personas en el Estado español trabajando año tras año tendrían que trabajar 6 años para acumular la producción, es decir, 44 millones de personas, 2.325. Por eso digo yo que cuando nos enfrentemos incluso acá y nos pidan datos, pero ¿de dónde salen? A mí que me explique, el político de turno que me explique, ¿tú de dónde cobras? ¿De dónde sale tu dinero? Pues donde salga el tuyo tiene que ser el mío. Pero bueno, este es un dato, mira para adelante. Por lo tanto, ¿de dónde sale el dinero? Porque esta es una de las muchísimas preguntas. Después, aquí tenemos como dos. ¿De dónde sale el dinero? ¿De dónde sacas el dinero? Y enseguida los partidos de derecha, incluso la izquierda eriza. Os digo, la izquierda eriza inmediatamente. ¿Por qué le llamo a la izquierda eriza? Porque hay alguien, esa izquierda que te pregunta, bueno, ¿y cuál es la alternativa? Tú le dices una, la que tú tienes, me puedes decir, ¿y cuál es la tuya?
Entonces ellos te piden una izquierda, cuando tú, o sea, te piden una alternativa, y cuando tú das una alternativa, hacen lo que le dices. ¿Qué hace le dices? Saber muy bien, se encierran. Ah, pero encima quieren maltratarte con las punchas. Bueno, pues nosotros, cuando hablamos de dónde sale el dinero, hay que decir, el dinero tiene que salir de donde sale para todo. No hay nadie en este mundo que no pueda vivir, digamos, basado en sí mismo, como no se vaya a la luna, y en la luna ya veremos si puede. Fijaros que en pleno 2015, que es el año pasado, hemos crecido y hemos producido 1 billón de euros. 1 billón, eso es muchísimo dinero. Aunque los ricos aquellos tengan tanto, a nivel de país es mucho dinero. Y fijaros que los parados, del 13 al 15, porque hay un paro crónico que quería haber traído, pero no me dio tiempo, desde que empezó la crisis, pero ya antes también, yo he calculado, desde Felipe González, Aznar, cada presidente ha calculado, y fue aumentando más o menos el paro crónico, y cuando nos habla Rajoy nos dice que todo va bien. Con Rajoy teníamos un paro crónico de 4,5 millones, es decir, ya hemos pasado de 3, casi 5 con el anterior, con Zapatero, a 4,5, y no, ya os podéis poner como queráis, ya nos podemos poner como queramos, que no vamos, que sube, 100.000 arriba, 100.000 abajo, pero el paro crónico está en 4 millones como media. Bueno, ahí es donde no se puede subir un poco más, aquí es donde sacamos los 24.000. En el 2015 podíamos decir renta per cápita 2.000 euros, pero como pedimos todavía somos humildes, sencillos, todavía tímidos, una izquierda tímida, pedimos solo el umbral de pobreza. Nosotros, que los partidos muchas veces están hablando de 500, 600 euros. Es decir, 500, 600 euros según una definición de la Unión Europea es pobreza severa. Y cuando miramos incluso la estructura de pensionistas, que yo hoy no quise meter aquí porque todo no se puede hablar, hay pensiones de 300 euros, que eso ya es miseria. Podríamos clasificar miseria, pobreza severa, con respecto a la Unión Europea. No son que nosotros decimos, somos tan izquierdosos que vamos a exagerar, no. Estas son clasificaciones de la Unión Europea. Tira ya para adelante. Bueno, aquí tira para adelante. De todas maneras, para los más estéticos o para los más nuevos, todavía decimos de dónde sacamos el dinero. Todavía, de alguna manera, quizás padecemos el síndrome del académico. Tenemos que probar todo. En vez de decir, yo contra el capitalismo no tengo que probar nada, tengo maestros suficientes que estudiaron el capitalismo para demostrar que el capitalismo es el sistema que camina hacia la distopía, o sea, el capitalismo, si me recordáis, Rosa Luxemburgo decía que era barbarie, pero el capitalismo, además de barbarie, camina hacia algo más destructivo que lo distópico. No me preguntan en este momento, solamente lo definiría como el lugar más malo donde se pueda habitar. Pero como tenemos síndrome de académicos, hemos dicho, vía la fiscalidad podemos sacar un 20% del PIB metiendo impuestos. Ya ves que hoy nadie, incluso la otra, si alguien me dice, ¿en qué es diferencia la convencional de la nuestra? Leyéndoles a ellos, porque ellos creo que no nos leen, ellos dicen, vamos a coger aquellos impuestos que pagan los trabajadores y los redistribuimos entre toda la población. Es decir, que la renta básica saldría de nosotros mismos. Producimos riqueza, pero a la hora de redistribuir dicen, solo el IRPF, como sabéis muy bien en esta casa, el IRPF sale un 80 o un 90% de los salarios de los trabajadores, con lo cual estaríamos pagando, redistribuyendo la pobreza nuestra. Esa es la otra renta. Sin embargo, hay que tocar las rentas de capital, porque hemos dicho que aquí la riqueza está en manos del capital, y además con la robotización se va a ir. Incluso en la robotización, fijaros que ya hay economistas de derechas que dicen, habrá que poner un impuesto a los robots, porque la policía alguien la tendrá que pagar.
para que nos reprima. Las cárceles, alguien tendrá que pagar. Los jueces que nos manden a las cárceles, alguien tendrá que pagar. Y por tanto dicen, oye, cuidado, que no nos carguemos a todos los que pagan, a los trabajadores, no haya suficiente ni capacidad, porque además encima les bajamos los salarios tanto que por mucho que le saquemos no les podemos traer quién paga el resto, quién paga los políticos, quién paga la casa del rey, quién paga los ejércitos, quién paga la policía, las cárceles, etcétera, etcétera. Y entonces, pero nosotros decimos, hay que ir al capital, y entonces al capital, como veis, le ponemos a las sociedades el 4%, al patrimonio tal, a la evasión fiscal. Fijaros simplemente, la evasión fiscal, si un 10% de la población podría recibir la renta básica simplemente si evitamos la evasión fiscal. Después daré números con eso. Un 10% de la renta básica en el territorio español sería alrededor de 4 millones de personas podrían cobrar la renta básica si evitamos la renta. Y estos son, claro, estamos hablando muy deprisa en una tarde, no se puede quedar, sobre todo la gente nueva, la gente vieja, quiero decir, la gente que ya está mamando desde hace años este discurso. Yo incluso admiro a algunos que vienen a escuchar por segunda vez. Bueno, y sin embargo el IVA, fijaros bien, vuelvo atrás un momento, el IVA, que yo aquí sí que me voy a... adelante. Habéis visto cómo se ha hecho toda una gran campaña por parte de nuestra progresía, del cine, del teatro, que dicen, el 21% nos matan el arte, y os dais cuenta que no, en ningún momento dicen, pero los trajes que venimos de Armani, de toda esta gente, ahí pagamos el 21%, qué bonito. O sea, nosotros les vamos a financiar que trabajen y hagan, según ellos, un cine, que tienen, yo ahí respeto a lo que quieran, pero ¿por qué vamos a sacarle el IVA cuando después van a Armani y van a todas estas marcas bueno, nosotros sabemos Givenchy y todas estas cosas de cosmética, etcétera? Y esto lo vemos lo mismo, porque además aquí es una imitación, lo hacen en el Dalí, en el Goya de Cataluña, lo hacen en el de aquí, lo hacen como copia, porque en parte copiamos todo Norteamérica. Yo diría, el pan, el 0%, los libros, el 0%, pero los artículos de lujo, ¿por qué el 21%? ¿Por qué no el 35%, 40%, 50%? Yo que vivo en Puerto de Mar, vosotros también, cuando veo toda la problemática que se nos plantea como un elemento de hecho ya se empezaron sus mareas, los inmigrantes, no los refugiados, los inmigrantes. Nosotros reivindicamos la figura del inmigrante, no la del refugiado. Y resulta que tienes unos yates de lujo tremendos en los puertos de Barcelona y dices, a nadie se ocurre decir, oye, ¿y por qué no cogemos y venimos aquí y montamos el cirio y estos botes o desaparecen, estos yachts o tal? Bueno, pasen para adelante. Voy a ir acabando. El gasto público también es importante porque, bueno, aquí lo de la iglesia y los ONGs está caro, subvenciones y ayudas que dan a las familias. Esto tendría que desaparecer porque ya damos la renta básica directamente. Defensa y seguridad ciudadana. ¿Para qué queremos tanta defensa y tanta seguridad? Ahora fijaros con el famoso Trump que va a gastar y que ya ha revolucionado toda la industria armamentística del mundo y que va a traer guerras, porque a estas empresas les interesa, no solamente por el armamento, sino por toda la logística que conlleva alimentar, vestir, etcétera, etcétera. Pues si tenían el 1% fuera y ahora les van a subir al 2%. El estado de bienestar, bueno, esto tendría que explicarlo un poco más, es decir, si yo ya cobro la pensión desde que nazco hasta que muero, ya no tengo que aportar para la pensión. Si queréis preguntar después. Estoy llevando mucho tiempo y adelante. Bueno, y aquí hay, después habrá unos datos, la economía famosa sumergida. Estos son otra vez parte, yo le llamo el núcleo blando del capitalismo, es un núcleo que ahí alberga prostitución, armas, droga, tal, y ahí hay unos grandes negocios. Y también hay producción. Y después vemos, no voy a tocar hoy el tema de los manteros, pero vemos que ahí hay toda una gente haciendo un negocio tremendo.
ahí ese 4-5% favorecería el 9% de la población. El 9% de la población de 44 millones casi son 3,5 millones de personas más. Y sin embargo, sabemos muy bien que eso es el inicio de la precarización. La economía sumergida, ¿por qué es economía sumergida? Sabemos muy bien por tres cosas: porque no paga impuestos, porque tiene salarios bajos y porque además puede violar las leyes de la ecología y todas estas revoluciones. La famosa tasa Tobin nosotros ya la pedimos desde el año 90, pero la tasa Tobin para la renta básica, no la tasa Tobin para que después se gaste como quieran los políticos. Al 3% sigue al 6% de la población. Ahora habéis visto las fundaciones están nombradas, esto seguramente es un tema que las cajas ya han desaparecido, las diputaciones, ¿qué hablar de las diputaciones y de los gobiernos y de la corrupción aquí en Cataluña? Hoy de eso sabéis más que yo. Por lo tanto, ¿de dónde sale el dinero? Ahí hemos visto que salió a las puertas. Bueno, tira para adelante. Bueno, aquí sí que vemos, estos son datos que los técnicos de Hacienda, que son progres, nos dicen. Tira casi un poco para adelante. Fijaros aquí, abajo somos de todos los países. España evade, evasión fiscal, impuestos no cobrados por los 10 países que más evaden, 82.652,9 millones. Que somos el tercer país. El primer país que evade es Brasil, el segundo es Rusia y el tercero somos nosotros. Es decir, con esto cubriríamos, tira un poco más para adelante. Os voy dando datos, claro, que no sé si ya tiene sentido. Ahí los desgloso un poco. Podríamos atender a 12 millones de personas entre la evasión fiscal de arriba y las medidas fiscales que podríamos tomar. De los 44 millones podríamos dar la renta básica, 1.000 euros mensuales a cada persona ciudadana, que serían sería el 13,4%, no, el 17%, no lo vemos allá abajo, es igual. El 17%. Sí. El 17%, es decir, a casi 13 millones de personas podíamos dar la renta. ¿De dónde sale el dinero? Simplemente de esos dos. Si recordamos, de la evasión fiscal y de ciertos impuestos a los ricos, de los 44, 13 millones de personas salían del dinero, pero sin grandes recortes ni nada. O sea, simplemente con aplicar las leyes que nos aplican a los trabajadores. Bueno, pasa y a ver si acabamos. Bueno, esto pasado ya pasa también. Bueno, aquí lo dejamos, aquí se acaba. Bueno, yo lo dejo aquí porque creo que hay temas suficientes. Es más bien que me preguntéis, quizás abusar de vuestra paciencia y de vuestro tiempo demasiado. Y bueno, ya seguramente. Y también disculpar que no me haya estado bien repartido. No. Ahora pagaré al salir. Pagaré la tasa Tobin esa para salir. A ver, es que aquí se ha comentado, por ejemplo, de dónde se saca el dinero, porque es la famosa pregunta cada vez que se habla de renta básica. Y entonces, claro, ya hemos visto de dónde sale el dinero, porque los ciudadanos no nos planteamos que hay dinero para pagar colegios públicos, que hay dinero para subvencionar a lobbying, la Ford, todo eso. Dinero para pagarle móviles a los del Congreso, a pagarle chofer con coches, a tener esa serie de privilegios para esa clase, y sin embargo los ciudadanos nos preguntamos todavía a estas alturas de dónde va a salir el dinero. Entonces yo creo que los políticos suspenden, pero la sociedad también suspende en ese aspecto. Bueno, estoy de acuerdo un poco de decirte. Hay todas unos estudios sobre el comportamiento de los ciudadanos, por qué se comportan así, pero hay que ya señalar, esta es una respuesta así rápida, pero si quieres algo más, es decir, ¿qué pasa en un hormiguero? Si miramos al capitalismo como un hormiguero, la hormiga trabajadora no le pregunta
No se pregunta si yo por qué, como Sísifo, trabajo toda mi vida. Porque en el ADN mío ya llevo como hormiga el que yo tengo en el hormiguero cumplir ese papel. Mientras que la hormiga que puede ser allí, la hormiga militar, la hormiga que vigila, lo que hace tampoco es preguntarse, tampoco la reproductora dentro del hormiguero. Es decir, cada uno cumple un papel. ¿Qué ha conseguido el sistema capitalista que lleva más de 500 años operando con las poblaciones? Nos ha convertido en lo que ahora algunos sociólogos más críticos llaman sujetos de rendimiento y sujetos de consumo y rendimiento. Rendimos para consumir y consumimos para rendir. No nos hacemos esta pregunta, por lo tanto nos comportamos automáticamente. Es decir, ¿por qué podríamos trasladarle esta pregunta? Yo vengo ahora de los Estados Unidos. Podríamos preguntar ¿por qué la gente vota a Trump? Que la Clinton es mejor. Cuidado, vale. ¿Por qué ha elegido el policía malo o el policía peor al policía malo? Simplemente porque se sienten muy americanos. ¿Y por qué se sienten muy americanos? Pues porque llevan, digamos, pues 100 años de ese tipo de vida y que el capitalismo nos va introduciendo ese ADN dentro. Y yo creo, o sea, ya sé que es una respuesta rápida, no puedo preguntar, pero nosotros nos seguiremos comportando. De aquí que yo empiece por coger tu pregunta y llevármela a mi propio, cuando yo hablo de municipalismo y de sociedad comunal, municipalismo como proceso contra el capitalismo y sociedad comunal como una alternativa, y ahí me planteo que tenemos que empezar de abajo arriba. Es decir, tenemos que llevar una labor, y esto yo también lo aprendí en buena medida en Baladre, de que hemos de hacer una labor en la base, y si las bases no cambian, no podemos adelantarnos, no podemos ser ni practicar una política que yo llamo, digamos, de pastor oveja. Hasta ahora hemos vivido una izquierda que también pastoreaba sus ovejas. No hemos salido de esa izquierda. También somos responsables de que la gente no responda más que a eslóganes de partido, el líder que está allá, la disciplina, todos sabemos, de partido, y eso también hemos de admitir cierta autocrítica, que hemos contribuido a crear un tipo de oveja en el capitalismo. Al capitalismo le viene bien la oveja, y entonces estamos viendo partidos que de pronto dicen que vienen a cambiar, y ves que allá están los líderes. Primero pactan, yo la estaba leyendo esta mañana, pactan en Cataluña que van a pactar una lista previa, y después las dicen que la someten o a primarias, pero la lista ya va pactada. O sea, ya, digamos, los pastores han sido elegidos, y estos entran en lo que yo llamo la casa del amo. El amo, yo en algún trabajo alguna vez he repetido, había una, leyendo cosas sobre el feminismo, había una esclava negra que decía, y lo tengo en varios trabajos escritos, y lo suelo repetir mucho, y me lo suelo repetir, que decía: no entres nunca en la casa del amo, ni cojas sus costumbres, ni tomes sus valores. Tú podrás sobrevivir si entras en la casa del amo. Aquella de que el viento se llevó, vemos la negrita buena y tal, que nos quieren vender. Pero aquella decía no, porque en el caso, a lo más podrás beneficiarte tú, o quizá el amo de ti, pero tú no cambiarás la sociedad. Y entonces yo esto lo tomo siempre como ejemplo. Quizá me estoy alargando mucho con la respuesta, o quizá no te gusta la respuesta. Vamos a tomar 2 o 3 respuestas de un golpe, digo yo, porque... que nos podías contar un poco sobre lo que dijiste de la huella ecológica. Ah, de la huella ecológica. Pregunto. Sí. A ver, ¿alguien más? Sí, yo voy a ser de abogado de tiempo. Y es de verdad, ¿no? Siempre dice, es que cuando un pregunta la cosa a un amigo, dice, no, eso que te ha pasado a ti no quieres contarlo. No, yo más o menos sé que es difícil, pero lo tengo claro. Que la pega que nos pone siempre, y ya unas compañeras estuvieron ya hace poco en una charla, y yo otro que viene por ahí por el Ateneo, que dice que el Estado, ¿cómo va a ser tan tonto que nos va a dejar que pongamos la renta básica? Porque entonces
se desmorona el sistema, claro. Si ya no hay que ves obligado a vender la fuerza de trabajo, ni ese tipo de cosas, que entonces el capital va a haber en peligro y que no va a aceptar que lleguemos a una renta básica. Yo tengo una respuesta agradable, pero me gustaría más la tuya, claro. Seguramente que es más recta. Es un poco cerrado de una mollera. Una pregunta. ¿Cómo podemos garantizar este tampoco? Quita un poquito más si puedes. ¿Cómo podemos garantizar, no sé si es la palabra exacta, sino como un derecho que sería subjetivo, ¿vale? Como podría ser la renta básica, no se quedara en esa individualidad y transitara a esa sociedad comunal o a ese espacio comunal que hasta ahora nos está costando tanto? Esa es mi pregunta. Un poco más y extiéndete un poco más sobre la pregunta, porque no te quiero dar una respuesta. No. O sea, en relación a lo que es renta básica, al definirlo como un derecho subjetivo, ¿no? Como una garantía de supervivencia, en la cual nos permitiría elegir otros modelos, ¿vale? ¿Cómo garantizar? No sé si es la palabra garantizar, pero para que no se quedara en lo que nos hemos convertido, una individualidad, y transitáramos hacia opciones más comunitarias que hasta ahora no lo hemos conseguido. Ahora te entendí mejor. ¿Alguna más? ¿O respondemos a estas tres? Me quedo casi ahí. A ver, yo tenía unos vacíos mentales porque yo veía que había como un desencuentro, hablo de desencuentro, no desacuerdo, había un desencuentro en lo que por un lado llamaban el paradigma de la economía ecológica con el paradigma de la economía marxista. Quizá por mi trayectoria estaba como más familiarizado con la economía marxista y no sabía nada de la economía ecológica. Por lo tanto, me puse a estudiar en qué consiste ese paradigma. Bueno, escribí un libro, ahí está, pero no me voy a perder ahí, sino que voy a la huella ecológica. Lo que sí me llamó muchísimo la atención es que ellos, cuando hablo de ellos, hablo de los pensadores ecologistas, porque es como dentro del feminismo, hay muchas corrientes, dentro de la izquierda hay muchas corrientes. Cuando hablamos del feminismo, ¿a quién nos estamos refiriendo? Cuando hablamos del ecologismo, hay muchas corrientes, ¿a quién nos estamos refiriendo? Y yo no quiero caer en el peligro de, banalizar, por eso también me tomé nervioso. Pero los grandes pensadores, los que trasladan y de alguna manera conforman la opinión de la maestra, ellos, lo primero elemento que me encontré es, nunca hablan del capitalismo. El capitalismo no existe. ¿Cómo es que viviendo en esta sociedad, algunos decimos que vivimos en el capitalismo y otros no aparece para nada el capitalismo? Por lo tanto, esto ya me llevó a tener que profundizar a ver por qué. Segundo aspecto, esos grandes pensadores que condicionan el pensamiento verde, cuando buscaban culpables de aquello, ellos dicen, el planeta está en peligro, tiene los siguientes peligros, lo citan 200, y dice, es el ser humano. Pues sí, yo vengo de otro paradigma que hablamos de clases sociales, y cómo yo puedo ser tan responsable como el director de Monsanto. Yo soy ser humano, el director de Monsanto es ser humano, los dos somos seres humanos, los dos tenemos la misma responsabilidad. Esto es lo que... Entonces, a partir de ahí, también entonces he visto, no hay ricos ni pobres, no hay explotación. O sea, al no haber capitalismo no hay explotación, no hay clases sociales, nadie explota a nadie. Nosotros, los seres humanos, sí que explotamos la naturaleza, la degradamos. Entonces, la intoxicamos, y entonces ahí ya hay que entrar en otros aspectos. Y yo quiero venir a la huella ecológica. Algunos incluso culpan a los pobres, es decir, cuando en países de pobreza latinoamericanos que no hay ningún recurso y tienen que quemar árboles para calentarse,
hay muchas corrientes, no todas ecologistas, que dicen, coño, estos pobres nos están jodiendo el planeta, porque están cortando los árboles. Para ellos, para esas corrientes son más importantes los árboles que las personas que se tienen que calentar. Claro, todos esos elementos introducen este otro aspecto, la huella ecológica. Por ejemplo, ¿qué quiere decir la huella ecológica? Quiere decir que en una parte del territorio del planeta vivimos más gente de la que aquel trozo, imaginémonos que aquí en Valencia la densidad de población por kilómetro cuadrado igual es más alto que la selva. Eso es lo que es la huella ecológica. Estamos viviendo en un sitio en que estamos destrozando y aquello no se reproduce. La huella ecológica es eso. Con lo cual, de alguna manera, la huella ecológica ahí, ahora volveré, la huella ecológica que tiene para ellos, que mucha población residiendo en un sitio está maltratando el planeta. Claro, de alguna manera dices, bueno, ¿y cuál sería la solución? Desperdigarnos por... Pero, ¿cómo nos desperdigamos? O sea, nosotros lo que precisamente cuando volvemos a estudiar el capitalismo, yo lo veo en Barcelona, porque seguramente veis aquí, podemos ver en Nueva York, lo podemos ver en Sao Paulo, cada población crece de acuerdo con la lógica del capitalismo de aquel lugar. Nosotros no incidimos en cuántos hemos de vivir por metro cuadrado de nuestros kilómetros. No decidimos que hemos de vivir, en vez de la mayoría decidimos ir a vivir donde hay puestos de trabajo. Hasta ahora era eso, como no habrá puestos de trabajo ya veremos. Entonces, la huella ecológica para estos grupos dentro de las corrientes ecologistas, corrientes verdes, es un elemento nocivo. Es decir, estamos demasiada gente y las condiciones naturales de ese lugar en que vivimos no se reproducen. No son lo que ellos llamaron el desarrollo sostenible. Sostenible era, ¿no? Sostenible, porque esa es la palabra. Entonces, ¿qué pasaría? Volvemos ahora al tema allí. Imaginaros que el capitalismo, si ahora eliminase 3.000 millones de personas, el planeta respiraría. La huella ecológica, porque ¿dónde los va a exterminar? ¿Dónde están? No están en la selva, están aquí. De hecho, cuando empezaron a tomar medidas desde el 7 aquí, ¿quién ha padecido las medidas en directo primero? Pues los trabajadores, las clases populares, los que vivíamos en las ciudades, los que vivimos en las fábricas, o de los servicios. Esto es la huella ecológica, no sé si te eso. El Estado y la renta básica. En efecto, nosotros estamos, aquí tenemos un gran, muchas veces yo que soy anti-Estado, me planteo el comunalismo por eso, porque, a ver, todo lo que en este momento existe como riqueza, aparte de la natural, de los recursos naturales estaban mucho antes de que la especie humana apareciese sobre el planeta. Todo lo que a partir de allí se denomina que no sean recursos naturales, que sea es otro tipo de riqueza, le hemos producido las gentes, las personas. Yo casi llamo gentes porque antes en las comunidades primitivas se hablaba de gentes, eran gentes, después aparecieron los ciudadanos, etcétera, etcétera, con la Revolución Francesa. Entonces, vivimos en un momento en que el Estado controla nuestras vidas. Para empezar, ¿qué hemos hecho históricamente como clase trabajadora? Confiar en el Estado la, digamos, administración de las pensiones. El Estado no pone pensiones. Las pensiones salen de los trabajadores, como sabéis. Hacemos un contrato, en vez de con una empresa de seguros privada, lo hacemos con el Estado. Y resulta que el Estado lo que hace es que cuando, como cualquier empresa, si yo hago con una empresa un seguro de incendios, si se me quema la casa, pues me tendrá que, pues si yo hago con el Estado un seguro de vejez llamado pensión, llegado el momento me tiene que dar la pensión. Y de hecho, ahora se ha abierto un interrogante, que vosotros lo conocéis, es un tema que conocéis mejor que yo,
hasta dónde podría mejorar el tema de las pensiones cuando hemos hecho un contrato. Pero, no sé, esto os lo dejo a vosotros. Entonces, ¿qué veo yo? Que la renta básica se la tenemos que pedir al Estado. Pero yo por eso en el comunalismo ya no se lo pido al Estado, sino que desde el municipio, si yo entro en el municipio, entro a ocupar, no es lo mismo gestionar, entrar como entran ahora estos en los municipios, pero eso se llama charla, entro a ocupar el municipio porque el municipio está, digamos, gestionando recursos nuestros. Y sigue siendo el Estado. Pero es una parte del Estado que yo ya puedo, desde ahí, desde Madrid, desde el Estado central, llamamos París, Madrid, Londres, Washington, es más difícil porque además nos alejamos, que eso es lo que el poder quiere, que nos alejemos de los pueblos. Si nosotros abajo en las gentes, en los pueblos, en nuestros sabemos y conseguimos entrar y ser mayoría, porque si no soy mayoría y entro en el gobierno municipal, puedo hacer de, cuidado, todavía puedo hacer de portavoz, de denuncia de las gentes que me envían, no que yo me presento. Lo que estamos viendo ahora es, los partidos dicen, llegan municipales, presentamos una lista, y sí, gracias. Presentamos una lista, presentamos una lista. Y eso es lo que llamamos la democracia representativa. Nosotros estamos por la democracia, no la democracia. Yo voy a introducir un nombre que de momento es la autarquía, no la democracia. Yo soy antidemocracia, no soy autarquía. Pero volviendo a esto, si hemos de empezar aquí y ahora, yo voy a empezar donde el aquí y ahora es más próximo a llevar adelante como proceso utilizar el municipio, porque tiene recursos nuestros que podemos gestionar directamente nosotros. ¿Qué nos hacen los partidos que entonces dicen, no, es que hay unas leyes del amo que no me dejan hacer? Aquí en Valencia lo habréis oído, a Colau yo se lo he oído muchas veces a sus gentes, y no digamos las anteriores. Por eso nosotros hablamos de un proceso y es el más largo de explicar. Pero de claro, ¿cómo garantizar, en el caso de decir, cómo garantizar que las gentes? Eso es una labor política que tenemos que llevar previamente. Yo os diría, déjame mirar el papel, por favor, porque creo que estoy... Abrir el agua. Está aquí renta básica. ¿Cómo garantizar? ¿Cómo garantizar? Esto lo tenemos, por lo menos yo lo aprendí claro, gracias, señores. Más amables. Hace 2 horas está hablando. Mira, 1 hora 20 sin parar. De la amabilidad. No te creas, hay sitios donde hay mucha amabilidad. No, 1 hora 20. Estamos aquí todo bebiendo, no sabemos por qué. Y eso que no ha parado. El agua como renta básica. Bueno, entonces desde ahí voy acabando este punto. Entonces, no hay garantía, no tenemos ninguna garantía. ¿Cómo tenemos garantía de que con quién hablamos? Yo, y tú seguramente tendrás muchas experiencias de gente que estaba, que parecía que se iba a comer el mundo y de pronto desapareció, de acuerdo con otras maneras de pensar o porque otra gente se acercó. No, garantía no tenemos ninguna, no podemos garantizar. La única garantía que tenemos, y eso yo siempre lo digo, yo no le voy a tumbar al capitalismo, pero el capitalismo a mí tampoco. Es la única garantía que yo me puedo ofrecer a mí mismo, por eso no te puedo ofrecer a ti ninguna garantía que no tengo. Lo que sí te puedo decir que ese proceso a mí me convence más, pero que es una opción política, tampoco es la opción política tal. Y renta básica y consumo, creo. No, y No, ya a mí ya me lo ha dicho. Yo más o menos lo sabía, era para tener más argumentos. Claro. Está claro que hay que trabajárselo, si no, no hay forma. No nos lo van a regalar. Como no nos han regalado las pensiones, de la de nada nos lo han regalado. Todo ha sido peleándolo. bueno, más preguntas. Yo no quiero preguntar. Yo soy de vosotros. Nos vas a informar. No, es que en el punto donde lo has dejado, el último, me retrotrae o me lleva a el momento
concreto y actual en el que nos encontramos, al menos aquí en el País Valenciano, pero que creo que es extendido a todos los territorios. Porque, por ejemplo, Extremadura ya aprobó hace 4 años una especie de ley más o menos avanzada, incluso más avanzada que la del País Vasco en algunos aspectos, pero no se puso en marcha porque no había presupuesto. Y ahora aquí, en concreto ahora, la Generalitat quiere poner en marcha una renta de inclusión y nos encontramos con el mismo problema, que es que así es fácil, porque cuando sacas cuentas para lo que van a poner en marcha cuentan con 95 millones de euros, y si divides, incluso partiendo de cantidades muy bajas, hicimos una estimación sobre 650 euros y otra sobre 200 al mes, 200 al mes y 600, fíjate que 200 es. Y las cantidades nunca abarcaban a toda la población, o en todo caso abarcaban a grupos muy pequeños de población, que ni siquiera serían cantidades suficientes para abarcar a la población más, ya no hablo de universal, sino más necesitada de ese tipo de medidas. Claro, nosotros sabemos que hay 650.000 parados y esto daría para 10.000. Y no sé si es anual. 10 o 12 con 600. Y en el caso de 200, creo que eran de 200 euros al mes, creo que eran 30.000. Y esos 650.000, en realidad nosotros pensamos que es el doble, que es lo que tú decías, no se anotan más, o están con algo, una economía sumergida, no están figurando, pero existen, y son parados, pero no figuran. Bueno, pensamos que puede haber el doble. Digamos, las cantidades más altas, más que de gente, como se entiende, gente parada, que es gente que está inscrita, que tal, no, sino en población, independientemente de si está inscrita al paro o no, las cantidades son esas, son incluso más altas, claro. Pero en todo caso solo cuentan con una capacidad económica, o han destinado una cantidad a nivel económico que ya abarca cantidades muy pequeñas, muy ridículas. Que vino de Europa, no sé. Es decir, yo creo que han cogido la idea y van a intentar aparentar como que esa idea es buena, está bien, pero y que les gustaría ponerla en marcha, pero en la práctica, en el 2018, cuando quieran hacer cuentas, es decir, hacer el presupuesto anual, las cantidades que dedican a ese apartado son muy, muy, muy insuficientes. Lo cual quiere decir que se ha ganado mucho, o los movimientos que luchan por esta herramienta han ganado mucho en la explicación y la necesidad y la importancia de ponerlo en marcha, que han cogido esa idea, pero como se ha dicho aquí, difícilmente el Estado va a legislar en un sentido que perjudica a quien el Estado lo utiliza como sistema represivo o sistema para mantener intereses. Entonces, no sé, estamos en un momento, por eso les preguntaría, y acabo, porque la parte de la presión por abajo que pudiera hacer que desde arriba no existe, estiraran o cedieran, pues es muy débil. Existe, pero es muy débil. Y lo más reciente, pues eso son cosas muy puntuales o esporádicas, pues nosotras con nuestra campaña, o en casos locales, o en luchas locales, pues a lo mejor la propuesta del parque de la renta municipal, y cosas por ese estilo, ¿no? Pero no tenemos la capacidad suficiente, creo yo. Pero sin embargo, el tema de la renta básica de las iguales, es decir, nosotros habíamos analizado, van a hacer lo que les da la gana. De hecho, están haciendo lo que les da la gana. Y no tenemos la fuerza suficiente para tirar hacia, ni siquiera modificar sus posturas. Sí que se ha modificado, porque algo plantean distinto, pero muy poco. Digamos que hemos conseguido poco. Entonces, el tema de las iguales nos ofrece posibilidades que yo no sé hasta qué punto de poner en marcha en función de lo que ellos cedan ahora,
pues poner en marcha modelos parecidos a lo que sería la renta de las iguales o similares de economía social comunitaria, por ejemplo, de economía comunitaria. Por ejemplo, en nuestro caso decíamos, si consiguiéramos una renta básica, ahora mismo en el País Valenciano, de como ellos plantean, 535 euros. En la Asamblea de Paradas somos 20 personas. Pongamos que 12 personas de la Asamblea de Paradas cobran esa renta, ¿no? Podrían destinar una parte, empezar a poner ya parte de lo que cobran, por poco que sea, ya para hacer ese fondo común, aunque solo, es decir, se extendiera a ese núcleo pequeño. Si lo extiendes más, es como si en el Alfafar, la gente del parque o en la Coma, a través de pelear con el ayuntamiento y tal, consiguieran una renta, y entonces la gente de Alfafar que consiguiera esa renta decidiera que son 1000 personas, esas 1000 personas hacer ese fondo, sin necesidad de esperar una ley. Es decir, sin esperar a que te lo concedan, porque es que si con las propuestas más suaves, más light, casi que les interesan a ellos, no conseguimos que pues empezar a ponerlo en práctica, que pues, sin esperar leyes ni nada, sin empezar a practicarlo. Que bueno, tampoco luego nos dijeron, tampoco habéis descubierto nada, porque antes de la guerra, antes de la revolución del 36, los sindicatos ya tenían sus cajas, en fin, tenían sus fondos, tenían sus cajas de resistencia, es decir, las cuotas que la gente aportaba al sindicato de una forma de desprenderse de una parte de economía personal para ponerla en una organización, y entre todas las cuotas que se recibían, que había puesto la gente, pues se cubrían cuando alguien tenía que huir, cuando había una huelga que pudieran comer, si hacía falta una pistola para atacar un banco, pues tenían recursos. Yo, perdón, voy a hacer una... Ya está. Lo que él está planteando tiene que ver con la pregunta que hizo la chica. Quiere decir, ella preguntaba, o sea, porque ya es una cuestión del individuo, no ya de ir y recurrir al Estado o al ayuntamiento o o sea, depende del individuo, de la persona que recibe lo que él está planteando, querer crear ese sistema. La pregunta que hacía ella, creo que hacía referencia más que nada a cómo modificar, pero eso nos compete a nosotros, al individuo, a la persona, a aquel que se quiera agrupar, formar un sistema cooperativo, comunitario, lo que sea. Ahora, ¿qué pasa? En todos estos procesos, usted anteriormente decía de izquierda, yo digo que la izquierda de hoy para mí ya no existe, porque hoy se ha hecho de la izquierda, se le ha prácticamente demonizado. Es decir, un Pedro Sánchez no pertenece, no es representativo de un partido socialista de hace 40 años. Es decir, que hoy una izquierda es una derecha moderada. Y que no haga ampollas a nadie, porque entonces ya no compite. Pero resulta que nosotros también nos empezamos a parecer a ellos. Y usted lo dijo anteriormente, o sea, hemos ido yéndonos todos hacia una derecha. Hoy nos cuesta mucho manifestarnos, decir lo que pensamos y lo que sentimos. Nos cuesta incluso pedir, como usted dice, ¿por qué si vamos a pedir mucho? Porque en realidad el dinero está. Porque si se pudo darle a mí lo que me tiene intrigado es de que se le ha rescatado a la banca con 60.000 millones de euros y la gente no dice nada. Yo estoy alucinado con eso. Es que es real. De eso nadie habla. Bien. Entonces... Es mucho más que eso. Sí, bueno. Eso es lo que dicen oficialmente. Pero entonces, nos compete a nosotros. Si es la pregunta que tú hacías, y creo que es esa, y si es lo que él plantea, es una voluntad del individuo. O sea, hoy crear un sistema cooperativo o comunitario, y cuidado que la palabra comunitario suena feo, porque también emplear palabras que nosotros manejábamos hace 40 o 50 años atrás, hoy es insultar al sistema. De hecho, cualquier palabra de esas puede ser motivo de... Chico, tú tienes que estar en un lugar. Entonces, esa es la pregunta. Bien, tenemos que hacer un análisis de conciencia y empezar a plantearnos nosotros si queremos cambiar y modificar este sistema. Pero ya es una cuestión individual, ¿no es cierto?
Bien, eso es lo que quería porque creo que la pregunta esa había quedado completa. A mí hay una cosa que me resulta, mira, yo cuando has empezado a hablar de los robots ya me he rayado. Y ya no he entendido nada de lo que has dicho, ¿vale? Vale. Pero quiero decir una cosa. ¿Has Sí, acabado? sí. No, mira, perdón. yo te lo voy a contestar. Lo de la robotización, mira. Dilo. Yo le quería decir a él, porque él no encontraba un ejemplo, y han despedido a cantidad de personas de la banca, porque justamente hoy a través de un móvil se puede pagar todos los servicios. Entonces, no... Sí, o sea, ¿Pero cuál era tu pregunta? Espera. Sí, pregúntalo. No, No, que no estaba preguntando, ella quería intervenir. dale. No, pero yo le quería terminar con lo de la robotización. Lo de la robotización era eso. Digamos, si hay un ejemplo claro hoy, en este momento, es que hoy se pagan los servicios con un móvil. Y eso le ha dejado a muchísima gente en la calle. O sea, nos guste o no nos guste, el trabajador bancario es un trabajador igual que nosotros. Ahora sí termino. Si aparece el rayo verde, ¿no? Como energía limpia, pues yo daría por válido la robotización. Porque a mí me choca mucho como ahora, cada día yo veo más a mi alrededor como pequeñas iniciativas interesantes, culturales, laborales, relacionales, empiezan a funcionar gracias a los apoyos que la gente sin pasar por el Estado, entre comillas, está consiguiendo. Y a mí eso me está chocando mucho, ¿vale? Pero yo soy consciente que todo depende tanto de la energía que cuando nos carguemos el planeta, pues acabó la energía, ¿vale? Pero a mí eso me choca hoy en día. Entonces, yo personalmente tengo mucho rechazo a la tecnología, la utilizo para mi trabajo, no para mis relaciones personales, pero sí para mi trabajo o redes sociales. Me siento atrapada, lo reconozco, estamos atrapadas todas, pero no deja de sorprenderme, y lo digo así, que pequeños trabajos independientes están saliendo a flote más allá, fuera de la banca, fuera de lo que es. Entonces, en este mare magnum, no sé si habría que ahondar por ahí. O sea, no sé si dejarlo de lado totalmente, ir en contra de todo esto, o no sé cómo decirlo, ¿me entiendes? Sí. Pero sí que es una contradicción que tengo. Tú dices dejar de lado la tecnología. No sé ni lo que digo, pero sí que sé que en el día a día veo que muchas cosas, o sea, que a veces la tecnología la veo como paralela al Estado. Entonces, En la manipulación, dices tú. o sea, cuando hacemos las cosas, vamos a ver, la industrialización liberó, en teoría, ¿no? La máquina iba a liberar a las personas de tanto trabajo para no trabajar tanto y aprovechar. Luego todo se ha manipulado y lo hemos hecho fatal, ¿de acuerdo? Pero hoy en día, por lo que te has dicho de los robots, me vuelvo a decir, ¿vale? Fíjate, es que lo que has dicho es brutal. Se acaba el trabajo porque las máquinas lo van a hacer todo. Pues hagámoslo con las máquinas, pero con energía verde. Eso sería una solución. Yo tengo un capítulo. Sería una posible solución. O rompemos todas las máquinas. O los yates. Yo tengo... Ya, que trabajen las máquinas, pero de momento no nos ha salido bien. No, por energía solar. Entonces yo no sé si dentro. Y distribución de las riquezas que produce. O sea, las dos cosas. Pues yo... Las dos cosas. Pero a mí me crea mucha contradicción por esto. Y vais a entender mejor que igual... Yo quería decir, en esa búsqueda de por qué estos dos encuentros me encontré, y ahora han puesto muy de moda Nikola Tesla, era precisamente un señor que inventaba, y a partir de allí, fijaros, nosotros hoy que tenemos energías sucias, limitadas, caras. Resulta que si nosotros controlásemos la producción, el capital productivo, podríamos tener primero energías limpias, ilimitadas y gratis. O sea que no es que estamos diciendo, es decir, de alguna manera yo lo que quería era resaltar algo que en un ambiente como este es muy claro. Mira, o tumbamos el capitalismo, no tenemos nada que hacer. Pero no pensar que, yo quiero decir, o tumbamos el capitalismo tomando el Palacio del Invierno desde arriba y ya lo hacemos todo, de eso huyo.
No, hemos de concienciarnos nosotros cuando decíamos, o las gentes queremos, o yo personalmente no me importa. O sea, o yo como ser social me importa que nos movilicemos como comunidades para precisamente recuperar, porque esas tecnologías salen del ser humano, esos inventos salen del ser humano y pertenecen al ser humano, pero el ser humano ya no se pertenece a sí mismo, porque está controlado por el capitalismo. Y por eso quizá yo, aquí hay mucha insistencia, cuidado que delante ya tenemos otro capitalismo, que precisamente vino a anular la posibilidad de tener energías limpias, ilimitadas y gratis. Y el que dice, cuando dices de que estos grupos, es que por ahí tenemos que empezar, los grupos tenemos que empezar a crear cosas, pero si a su vez un grupo decide, uno dice ya una cosa, otro, si algunos grupos decimos, y además a estos grupos los podemos ayudar con dinero que hemos generado público nuestro, que no lo manipulan los políticos, que una sociedad ha generado millones, 1 billón hemos generado. ¿Por qué, si lo controlamos nosotros, no vamos a promover todas estas experiencias? Yo tengo en la cabeza, pero vamos, es decir, ¿por qué no vamos a promover con el dinero de todos, la vida de todos, los inventos de todos que volverán a repercutir sobre todos? No sé si yo estoy de acuerdo consigo, o sea, es decir, yo ahí no tengo comprensión, donde tengo la comprensión es cuando tengo que replantearme qué hago con la cuestión del capitalismo, ¿no? Que a veces dices, pues tengo que pactar, porque resulta que o veo que hay grupos que todos están claros, evidentes, y dice, nosotros vamos a entrar a gestionar el capitalismo, un capitalismo humano y verde. Porque el capitalismo verde ya quiere ser, humano ya no. Pero verde sí que quiere ser. ¿Por qué? Porque es una industria que le da beneficio. ¿Por qué ha eliminado, por qué ha puesto el impuesto? O sea, primero potenciaba el tema de energía solar en los tejados, pero ya empezó a decir que no. ¿Por qué? Porque en ese momento, al bajar la producción, su propia producción, no la que se producía con otras empresas, las empresas que controlan como monopolio la energía eléctrica o la energía del carbón y todo eso, si producen más de lo que necesitan en este momento, no le van a comprar a otros capitalistas. No permiten que se hagan las otras energías. Si los fósiles de momento, digamos, las empresas que controlan las energías que salen de los fósiles, no les interesa, cuando les interesa ya acuden a la eólica, a la térmica, o lo que sea. Pero mientras estemos en manos de esta gente, esto es quizá un discurso simplón, de que o tomamos el capitalismo y dices, que yo lo he oído toda mi vida, sí, pero resulta que es una verdad que por de perogrullo ya lo descartamos. Y bueno, yo entonces, pues yo lo que dices tú, comparto totalmente, yo no les veo la... Y una pregunta, ¿tú eres globalizador? ¿Estás con la globalización? Yo no, ¿eh? Pero tú estás con la globalización. Yo estoy por porque las comunidades decidan y convivan. Entonces, cuando las comunidades... O sea, yo no estoy por la globalización, porque ¿qué es la globalización? En este momento la globalización es el capitalismo. Nos ha globalizado, nos ha hecho consumidores, nos ha hecho... Necesita un consumidor donde pueda producir millones y millones de camisas y venderlas en todo el mundo. No, yo estoy porque primero hay que crear las comunidades. Y las comunidades, mira, Bakunin lo decía muy claro, esto habló, ya se federarán ellas. Por ejemplo, es decir, si creamos una comunidad, la comunidad irá diciendo que necesita. La comunidad no podrá tener un gran hospital, porque igual los recursos, pero con la comunidad de al lado y con la comunidad de al lado y con la otra comunidad, podrán montarse lo que llamamos los consorcios, etc. Y montar un hospital o montar o montar una gran central eléctrica, ¿me entiendes? Pero ya a nivel de comunidades, yo no creo ni en la globalización y si ya te adelante ni en el soberanismo ni en estas cosas. O sea, que yo no creo ni en la soberanía del pueblo, porque ¿qué es el pueblo? O sea, primero constituyámonos como gentes que el apoyo mutuo, pues esto es una de las palabras que para vosotros tienen que sonar más vieja. Claro, es decir, yo soy del Epicurio, que antes que Bakunin y todos estos era Epicurio, y en los jardines de Epicurio se sentaban como ahora a hablar del buen vivir, ¿no? ¿Y en qué consistía el buen vivir? Esto sería otra charla. Y entonces montamos la comunidad decide quién tiene que hacer
La comunidad decide qué tiene, qué puede hacer como te tiene, qué intercambia con la comunidad de al lado. O sea, yo todavía soy de los que hemos de crear abajo. Cuando hablamos de abajo arriba, no es en el sentido de los de abajo contra los de arriba o los de abajo, no. Abajo supone, claro, de ahí es lo que yo decía, yo estoy haciendo, me doy cuenta que no acabé la frase, con estos sujetos, con estos sujetos que tenemos de consumición y rendimiento, tela marinera, empieza por ahí, empieza por convencer para que empiece realmente la gente a dejar de ser gente, o sea, a que se sientan personas comunitarias, comunales. Yo hablo de los comunes, de los comunales, de los bienes comunales, que empiezan a compartir y a vivir, y ahí empiezo yo. Yo no soy globalizador, porque el globalizador, que es un cierto tipo de visión absolutista, de arriba abajo. Bueno, el capitalismo es globalizador. No sé si te cuento algo, o todavía te... Y luego, ¿habéis oído hablar de esto, de la economía del bien común? Que era para ir dando cerradas y esto. Es muy difícil que lo llevan grupos latinoamericanos, feministas. No, en Viena, digo. Nace en Viena. El bien vivir. No, el buen vivir. El buen vivir bueno. Están trabajando por allá. Cuando hablamos de la renta básica de iguales desde el feminismo, por lo general nosotras lo que decimos es sacar de la centralidad el mercado y poner la vida, ¿no? Y cuando hablamos de la vida, hablamos de las personas y hablamos del planeta que nos sostiene, hablamos de nuestra dependencia, de nuestra ecodependencia. Entonces yo lo estaba escuchando y yo decía, bueno, más o menos es esto, nada más que nosotras lo mencionamos puntualmente. Y para proponer empezar una construcción desde ahí. Y con respecto a lo que decía, que es muy interesante, tu pregunta, mira que todas te la estamos respondiendo, ¿no? Esto que decía de carácter individual, que deja de ser individual y que pasa a ser colectivo, es un proceso. Nosotros por lo general decimos que la renta básica es una herramienta, no es un fin en sí mismo, y es una herramienta para construir estos procesos. Si nosotras ponemos en la comunidad ese 20% inicial, porque incluso lo pensamos como inicial, queremos saber en qué se gasta y vamos a empezar a hablar entre toda la comunidad a ver en qué invertimos, qué necesitamos las mujeres, las trabajadoras, la gente de la salud, los comerciantes. Vamos a empezar a contactarnos y a comunicarnos. Es una forma de construir comunidad, porque de eso se trata. La comunidad la conformamos todas con nuestras diferentes características. Si me permite, iba a decir otra cosa, pero que más o menos no hablamos de esto, ¿no? De que es una construcción, eso, que en un principio se piensa en un 20%, y a lo mejor es una idea muy utópica, pero se habla de ir aumentando esa cantidad que aportamos todas. En principio será un 20%, después, porque pasaremos a tener menos necesidades, porque la misma comunidad irá cubriendo necesidades. Yo me acuerdo en algún encuentro que estuve con él, que hizo la imagen esta que a mí me encantó, no sé, utópica, pero que yo quiero este mundo, no quiero ese otro, que me imagino, que es un gran almacén donde uno iba por salud, por educación, por alimentos, pero que todos que pertenecían a toda la comunidad, ¿no? Y que toda la comunidad había aportado para que eso estuviera y servía de eso. Ese gran almacén existe, pero lo tienen los capitalistas. Espera que ella quiere... Ella y vos. Por alusiones, o sea, cuando hago la pregunta no es una pregunta así que me surge, es que es una pregunta que a lo largo, o sea, de la renta básica sabemos, hemos trabajado, cuando empezamos a trabajar en la Coma, llevamos muchos años con renta básica, y precisamente la pregunta era por eso, porque en todos estos años, desde el 90 hasta ahora, yo cada vez veo que las gentes estamos estamos más desvinculadas de lo que es la comunidad. Yo he formado parte de proyectos colectivos y comunitarios, ahora no, y ahora quiero iniciar. Y la pregunta no es inocente, es porque incluso, o sea, el ser es algo más filosófico, porque en el fondo el ser cada vez es más individual, y la parte esa colectiva es como que te desvinculas de esa parte colectiva. No es algo inocente, o sea, sé de lo que estoy hablando. Hay alguna autora que dice que la individualidad es una fantasía, porque nadie nacemos de una individualidad, todos necesitamos un sostén emocional para... No,
para ser personas. Sí, precisamente, hablamos de sostenibilidad de la vida, hablamos de los cuidados de la vida, ¿no? Para un poco sacar lo que es el capital y centrarlo ahí. Entonces, eso ver cómo nos organizamos en la vida, y ahí sí que la renta básica sería por lo menos un apoyo, y con toda la parte comunitaria, que es lo que nos separa de lo que es una renta básica clásica. Yo cuando Podemos, cuando se presentó la primera vez Podemos a las elecciones europeas y hablaba de una renta básica, que me deis su programa electoral, y no sabía ni definirla, digo, ya nos han usurpado. Era una usurpación, o sea, yo estaba súper ofendida, porque nos habían hecho una usurpación de lo que era una renta básica y ni tan siquiera habían puesto la definición. Y por eso, o sea, la pregunta no es inocente, No, es como... es una pregunta al colectivo más que a mí, porque claro. Eso mismo es lo que yo te preguntaría a ti lo mismo. Si tú estás aquí ahora hablando, te diría, y también me pasó con Gifi, es decir, yo dije, nos han robado el lenguaje, nos han usurpado cualquier cosa, nos han robado el lenguaje, los partidos nos han robado el lenguaje, el poder nos ha robado el lenguaje. Ya no podemos hablar ni que somos socialistas, ni que somos de izquierda, ni nada, porque de izquierda, ¿qué izquierda? Eso es de izquierdas, es Podemos de izquierdas, ¿quién es de izquierda? Entonces ya tenemos que hacer un discurso terrible, con lo cual aburres a la persona que te lo haya preguntado. O sea que, entonces en eso estamos de acuerdo, porque también hay otra cosa. Es curioso, en el 76 aparece la renta básica, hasta el 86, 10 años después, hasta el 86, la que es Mitterrand el que, digamos, a instancias de la Unión Europea, porque todavía el muro de Berlín no había caído, cuidado, que también todo tiene sus cosas. El muro de Berlín creo que había en el 87-88. Entonces, en el 86, Mitterrand 86-87, legisla la primera renta mínima de inserción, y se están equivocando con rentas mínimas de inserción. ¿Qué hicieron? Dijeron que cada gobierno, esto es libre, que cada gobierno legisle. Cada gobierno fue legislando, y yo me acuerdo que País Vasco empezó primero con una renta mínima de inserción, después fue Cataluña, y cada comunidad fue dándole un nombre diferente. Y yo ahora veo que una izquierda en Cataluña, que lo llaman una izquierda, que dice, ¿por qué está pidiendo una renta garantizada de ciudadanía cuando ya tenemos una renta mínima de inserción? ¿Por qué no cogen y dicen, lo que ya existe, vamos a luchar por mejorarlo, y no por pedir algo que más o menos es lo mismo? Por lo tanto, tenemos una luchando sin mejorar y la otra pudriéndose. Y entonces, bueno, pues todo esto nos están engañando, cuando aquí nosotros vemos que cuando vemos que la Comunidad Valenciana habla de esto, o los partidos, como has dicho muy bien, yo me leí, y curiosamente, ¿quién fue el que lo sacó? ¿Quién fue el que eliminó y prohibió que se hablara de una renta básica que no definían porque ni conocían siquiera? Los partidos, fíjate tú que cuando se habla de renta básica de ciudadanía, es el PSOE del Zapatero. Cuando Zapatero gana las elecciones, se presenta a las elecciones, se presenta con la renta básica de ciudadanía. O sea, está, digamos, viciando los términos. Y era un fin, leías completamente y era, digamos, una renta mínima de inserción, pero políticamente vendía. Entonces, bueno, hemos de saber que el poder juega con nosotros en todas estas trampas. Yo creo que ese vicio del lenguaje, aparte de ser una estrategia política, es puro marketing. Es decir, lo hacen así porque así quedan de izquierdas de verdad al vender eso, porque yo oigo por la calle a muchas personas que se refieren a renta básica cuando están hablando de renta mínima y no de renta básica. Pero bueno, lo que yo quería decir un poco al hilo de lo que ha dicho ella de lo de la individualización, yo creo que hay que tener también en cuenta el contexto histórico. Es decir, ahora incluso en los trabajos, en el mercado ya productivo,
lo que surge es lo que se llama la atomización, que es que cada uno, que lo hacen pensando en que no podamos organizarnos entre nosotras y nosotros, en que individualicemos los problemas y que no hay una respuesta colectiva, pero yo creo que eso va surgiendo. Por eso lo de la renta básica es una herramienta para poder nosotras, además de tener de poner en el centro la vida, tener un medio para poder decir no, aquí estamos para defendernos. Y ahora yo quería preguntarte sobre el postulado, ¿no? Yo le llamo postulado clásico de la izquierda, porque a mí yo he escuchado por ahí, he leído por ahí de renta básica en contra de repartir el trabajo. Por ejemplo, eso el trabajo, o sea, no tanto, sí, el trabajo garantizado, pero de repartir el trabajo y la riqueza en contra de la renta básica. ¿Podría haber en ese sentido, que eso es típico de la izquierda de siempre? No, eso es típico de la izquierda, eso es lo que lo podemos poner nombre. Que no sirve para trabajar. Y si queréis no se enteró que es robot. Si queréis entrar en la web, en mi web o en la web de eso, yo he escrito un artículo explicando por qué eso era todo un cuento. O sea, es decir, que el Estado cree puestos de trabajo. Cuando la política del Estado de las reformas laborales está recibiendo, como todos sabemos, de la Unión Europea, de que hay que destrozar, de que hay que reducir, de que hay que... O sea, las reformas laborales llevan a que llevan. Más ahora, si tenemos en cuenta estos cambios que llamamos virtuales de la economía, bueno, está por un lado la economía colaborativa que había señalado, esta individualización, la economía colaborativa va por ahí. Quiero sacar un artículo, pero bueno, o sea, que no tiene nada que ver, pero que explique un poco las maldades, la confrontación, el crear ya individuos contra individuos, pobres contra pobres, trabajadores contra trabajadores, pero ninguno de nosotros ya no nos vemos como trabajadores. Por eso la importancia de decir, nos han clasificado como sujetos de consumo y rendimiento, seamos hombres, seamos mujeres. Estoy de acuerdo con lo que habías dicho, ¿no? O sea, entonces, volviendo a eso, si queréis leer eso, aquí está bien claro. Él dice, renta básica en los términos nuestros, no. Pidamos al Estado puestos de trabajo, que genere puestos de trabajo, pero fíjate qué puestos de trabajo, de cuidados de enfermos, o sea, porque claro, aquí servicios a tener que confrontar, cuidado, y quién nos haría también las mujeres, etcétera. Aquí tenemos que poner un ser interrogante, pero si nosotros vemos que el Estado está siendo el instrumento, siempre fue el instrumento, y no es una casa que tiene, digamos, raíces anarquistas, se puede hablar de que el Estado va a hacer esa labor cuando otros estados más poderosos llamados y creados en la Unión Europea están contra ese tipo de políticas. De ahí no va a salir nada. Volver a recuperar, porque además hay una cosa, es que el Estado cuando nos, contrata como médico, no nos está explotando, porque nos hemos olvidado de que el trabajo asalariado, sea dentro del Estado o fuera del Estado, en el sector, es un trabajo, digamos, siempre de explotación, porque no es un trabajo que cambiamos a la par. Y esto no se plantea, es decir, creamos puestos de trabajo. El Estado que cree puestos de trabajo, que cree jardineros, es decir, que nacionalice, que no estaría mal nacionalizar. Pero nacionalizar, yo digo, cuando hablo del municipalismo de nacionalizar, digo, pero inmediatamente, si el frontón lo nacionalizamos, cogemos y nos hemos olvidado de una cosa, que era la autogestión obrera. Tienen que autogestionar los obreros que trabajan allí, más los usuarios. Claro. Cuidado, o sea, autogestión, ya no. O sea, entonces ya no es público, quiero decir. Claro, es decir, yo creo que, yo siempre en el municipalismo hablo de decir, estamos en el capitalismo y hay dentro del capitalismo dos fases de la municipalización. Con el neoliberalismo todo, digamos, la gestión municipal se ha privatizado con el neoliberalismo. Con la socialdemocracia de la salida de la Segunda Guerra Mundial, todo incluso, yo no lo he traído porque no era el tema, los llamados partidos socialdemócratas de aquella época, con impuestos al capital que hoy no nos atrevemos a poner, hacían unas viviendas, unos bloques inmensos, etcétera, etcétera. Y todo estado del bienestar de los países nórdicos es debido a la socialdemocracia.
¿A qué? A municipios y a unas políticas, digamos, dentro del capitalismo, de un capitalismo más humano. Pero no siempre el explotador, porque no tienen casa. Yo vivía en una casa, pues tendría que ir a trabajar y donde trabajase sería explotado. Esto no se plantea los que defienden la creación de trabajo. Bueno, me estoy alargando. Tony, que llevas ahí. A ver, no, yo quería comentar solo una cosa. No comentes, siéntate aquí. Un matiz, no, quería comentar un matiz de lo que se está diciendo, que creo que se está olvidando, ¿no? Cuando se habla de capitalismo, se está hablando de capitalismo, se está diciendo, bien, la solución de alguna manera será superarlo, acabar con él, claro, pero hay algo que se ve que como no nos va muy bien, pues no lo tenemos en cuenta, pero si no tenemos en cuenta eso en el análisis, yo creo que el análisis se queda un poco corto, es decir, parece ser que aquí la cosa depende de pedagogía, de que la gente cambie de pensamiento, de enseñarle, de tal. No, yo creo que hay una cosa básica en esta sociedad, y es el conflicto. Y tenemos que poner el elemento del conflicto en medio del análisis, porque como no lo dejamos, es decir, el capitalismo se basa muy de síntesis. Hay una banda, hay un grupo, una clase, llámale como quiera, que vive, que sus privilegios, que su existencia, y vivir de esa manera, con privilegio, con una existencia que va mucho más allá de la del resto de la humanidad, vive de unas relaciones que genera un modelo de relaciones que se crea con el resto de la humanidad. Eso genera un conflicto, y ese conflicto se manifiesta a través de muchas maneras. Una de las maneras en que se manifiesta es que ese pequeño grupo que vive de los demás ya se encargó de, no ya solo en el capitalismo, en cualquier estructura de clases, de grupos sociales, de conseguir que una parte de eso que tiene, de ese beneficio, se emplee en comerle la cabeza al otro, en que el otro se crea que sus intereses son los tuyos, si a través de la religión, a través de la publicidad, a través de lo que sea. Pero eso existe, claro, eso es un elemento que lo tendremos que tener en cuenta. Y luego, el propio conflicto en sí, ¿cómo va? Quiero decir, ¿cómo se va dando? Si eso no lo tenemos en cuenta, cuando estamos diciendo, vale, hay que experimentar, claro que hay que experimentar nuevas fórmulas comunales, claro que hay que experimentar todo eso, claro que hay que hacerlo. Pero esas propuestas o esos procesos tendrán que tener en cuenta también el cómo se da el conflicto social, porque si no lo tienen en cuenta y solo hablamos, lo ponemos como ejemplos en general, se quedan como objetos abstractos, como si estuviéramos simplemente constatando escuelas de filosofía con escuelas de filosofía. No, pero eso cómo se llama en este momento concreto, no cuando se dice, por ejemplo, el capitalismo ahora está en otra fase, la fase de la globalización, la fase de no sé qué, es capitalismo pero de otra manera, y se tiene en cuenta esas modificaciones, y a la hora tú de analizar lo tienes en cuenta, pero no estamos teniendo en cuenta cómo va el conflicto, por decirlo de alguna manera, los conflictos de intereses que se dan en el mundo, o que se dan si lo analizamos aquí a nivel de Estado español, bueno, cómo se da. Simplemente era poner eso como matiz. Recordemos que eso se tiene que meter en análisis, porque si no, no va a salir... ¿Y no hay un conflicto existencial personal también? ¿Por qué yo me dejo comprar y otro no? Preguntas. Son los mecanismos del sistema que ya señaló, claro, son los mecanismos del sistema que, de alguna manera, primero, yo recuerdo una frase de Fromm que decía: el capitalismo ha desarrollado dos elementos muy sutiles que lo sacas, que es uno, el hambre. Y hay que hacer pasar hambre a la gente, y que haya gente que vea que otra pasa hambre y que sabe lo que, porque eso te aterroriza. Exacto. Y te inmoviliza, para lo que decía Tony. La piel. Sí. Yo en la fábrica, y más en este momento que ya no hay una cultura de clase, por eso yo insistía, quizá perdí mucho tiempo en aquello, es decir, cuidado que este capitalismo no es lo que precisamente es generar el sujeto de consumo y rendimiento, por eso contando ahora también, y no reaccionamos, y no hay garantía de que nosotros podamos decir, ¿cómo aseguramos que la gente incluso se mantiene? Montamos una comunidad